Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre haremos de los próximos 60 minutos un momento que no vas a poder dejar pasar, porque el arte, como decía Jorge Luis Borges, es la tarea de transformar lo que el artista le sucede continuamente a través de símbolos o en la música, o sea, en algo que pueda durar en la memoria del ser humano. Como siempre, nos acompañan María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, cuyos aportes culturales siempre son esperados por ustedes. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos desde cualquier lugar del planeta y de la galaxia. Así nomás, así como te lo digo. Debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy y también puedes dejarnos un mensaje al WhatsApp 092-337-877. La otra opción, que es la más frecuente para ustedes, porque allí recibimos todas las correspondencias de ustedes, es escribirnos a nuestro correo, programaestoesarte@gmail.com. programaestoesarte@gmail.com. ¿Quedó bien anotado? Bien, continuamos. Recuerden que también el programa puede ser escuchado después de nuestra salida al aire, cuando lo subimos a YouTube un par de días después. Y lo escuchamos hoy viernes, mañana sábado y entre lunes y martes están las redes sociales. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que se realizan o se pueden llegar a realizar por Zoom, contribuyendo de esta manera a la difusión de las conferencias, homenajes, publicaciones y todas las actividades que los socios de AUDE realizan. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y nuestra sede es en el Ateneo de Montevideo, donde nos encontramos todos los días jueves. Y disculpen que todavía sigo con cierta afonía del resfrío que ya hace cerca de 14 días que llevo adelante. Así que bien, entramos ahora a la agenda cultural. Les informo que la escritora Marta Estigarribia continúa, como todos los años, en su visita por las distintas escuelas del país, en ese programa que hemos llamado Aude va a la escuela y que Marta Estigarribia realiza desde hace ya mucho más tiempo del que está con nosotros en Aude, solo que en esta oportunidad como que se ha institucionalizado. El próximo 24 de mayo se realizará la lectura en la cafetería del notariado, en el club de lectura, donde María Senatore va a compartir con todos la vida y la obra de la escritora María Inés Silva Vila. La semana que viene vamos a estar contándoles sobre otras actividades en el mes de junio, porque se nos está terminando el mes además. Bien, amigos, continuamos en Esto es Arte, aquí en FM 88.7 Radio Ciudadela, para aquellos que recién se están conectando, en el corazón de la ciudad de Montevideo. Y entramos ahora al primer segmento, que es Autores en Ciudadela, donde María García Marichal nos va a presentar la vida y la obra de Fyodor Dostoyevsky. Con ustedes, María García Marichal y Fyodor Dostoyevsky aquí en Esto es Arte. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Soy María García Marichal en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Un saludo muy afectuoso para Daniel Fernández Corch, para el equipo de trabajo que lo acompaña, para los integrantes de la radio FM Ciudadela y por supuesto audiencia para ustedes, mi abrazo a la distancia. Hoy quiero acercarles a uno de los más grandes escritores rusos de todos los tiempos y un gigante de la literatura universal. Me refiero a Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky es uno de los principales escritores de la Rusia zarista. No nos olvidemos que la Gran Rusia
fue durante mucho tiempo gobernada por una dinastía de zares, que era una monarquía heredada de origen divino, como la mayor parte de las dinastías de reyes en la Europa de ese tiempo. En ese período, los zares vivían en la opulencia, mientras el pueblo ruso pasaba todo tipo de calamidades: muertes prematuras de los hijos, pérdidas de las cosechas, pobreza enorme, hambrunas. La literatura de Dostoyevski se sumerge en la psicología humana, en la situación sociopolítica de su país y hasta en el aspecto espiritual, porque más allá de su espíritu liberal, la verdad es que Fyodor Dostoyevski era católico ortodoxo y siempre se mantuvo fiel a su fe. Nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú y falleció el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo. Como ustedes ven, vivió apenas 60 años. Fue educado por su padre, un médico despótico que trataba a su familia con brutalidad. La madre, protectora, afectuosa, murió muy prematuramente y el padre fue mucho más cruel con su hijo. Viudo, se volvió alcohólico, empeoró su carácter y a pesar de que su hijo no quería estudiar ingeniería, lo envió a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. Allí, Fyodor se dedicó a continuar la carrera, a leer y a escribir. De alguna forma era una liberación de las cuerdas con que su padre lo tenía amarrado desde el punto de vista emocional y en la educación de la casa. Cuando tenía 18 años, un grupo de campesinos, hartos del despotismo del médico del lugar, que era el padre de Fyodor Dostoyevski, capturó, torturó y asesinó al médico. La culpa, debido a las veces que deseó la muerte de su padre en silencio, trastornó de tal manera a Fyodor que estuvo a punto de perder la razón. La muerte de su padre marcó para siempre al escritor. Cuando obtuvo el título de ingeniero tenía 20 años y se quedó en San Petersburgo sobreviviendo haciendo traducciones de libros y documentos. No debemos olvidar que las clases más favorecidas de la Rusia zarista hablaban el francés. El francés era el idioma legal de quienes estaban en la corte y de quienes tenían un poder adquisitivo y una situación económica mejor. En 1846, Fyodor Dostoyevski publicó la novela epistolar Pobres Gentes, que fue muy celebrada incluso por los escritores reconocidos de la época. Pero la fama fue muy efímera y las obras posteriores del autor no repercutieron en los lectores. Fyodor Dostoyevski fue olvidado. Cuando a fines de la década de 1840 colaboró con algunos grupos liberales y revolucionarios, lo condenaron a muerte. Fue indultado un rato antes de la ejecución y enviado a una cárcel de Siberia donde estuvo 4 años. Imaginen ustedes lo que debió ser en ese lugar helado donde los inviernos son muy largos, con hielo y nieve en todas partes, lo que debió sufrir, lo que sufrían los prisioneros y entre ellos el autor. Esta vida, la vida en la cárcel de Siberia, aparece en su obra Recuerdos de las casas de los muertos. Más tarde fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y por esa época se casó con María Dimitrovna Isayeva, una viuda bastante pobre. Vivieron un largo tiempo en Tver y cuando lo autorizaron a volver a San Petersburgo, el matrimonio volvió. No encontró a sus amigos. Fyodor vio que nadie lo recordaba. Estaba en una situación sumamente difícil desde el punto de vista económico, pero además desde el punto de vista emocional. En esa época publicó Recuerdos de las casas de los muertos, en 1861, y la repercusión permitió que la vida se le hiciera un poco más holgada. En 1864 apareció Memorias del subsuelo, también inspirada en su vida en la cárcel de Siberia. En ese tiempo, su esposa y su hermano murieron con una diferencia de pocos meses, y esto Fyodor lo sobrellevó con la fatalidad propia del pueblo ruso. Si algo caracteriza a las etnias eslavas es su fatalismo, la idea de que aquello que tiene que pasar va a pasar. En 1866 publicó El jugador y la primera novela que lo ubicó definitivamente entre los grandes escritores de la literatura universal, Crimen y castigo. Tenía muchas deudas por ese entonces, sus acreedores lo acosaban y esto lo llevó a dejar Rusia.
Se había casado nuevamente con una joven, recorrió Europa con ella y esta vez Ana Grigorievna, que era su esposa, le dio a Fiódor 2 hijos. Sin embargo, la niña, que fue la que nació primero, murió a los pocos días de nacida. Esto volvió a sumir en un profundo dolor a Fiódor Dostoyevsky. Se refugió en el juego, una de sus grandes debilidades, y sufrió ataques de epilepsia con muchísima frecuencia. Ya lo sufría desde joven, se hizo muy severo en la época de la pérdida de su padre, y después de la muerte de su esposa, de su hermano y de su hija pequeñita, fue bastante frecuente la repercusión de la enfermedad. Al tiempo nació su segundo hijo y se dedicó a escribir con muchísima dedicación. Publicó El idiota en 1868, Los endemoniados en 1870, y esto le permitió volver a su país, recibido ahora sí con mucho reconocimiento. En esta época, Sigmund Freud, que ya estaba marcando un camino en la psiquiatría y en la psicología, planteaba que el sentimiento de culpa fue el causante del agravamiento de la epilepsia del escritor, como también de lo grandioso de su obra, debido a cómo se introdujo, cómo se sumergió en la psicología de los personajes. Vuelto a Rusia, escribió El diario de un escritor, articulando en esta obra el nacionalismo ruso y la fe católica ortodoxa. Diario de un escritor es algo así como una guía espiritual que exalta la cultura de su nación y reconoce, más allá de la admiración que le produjo, la decadencia cultural y social del resto de Europa. En 1880 apareció la obra maestra de Dostoyevsky, que él mismo consideraba su mejor libro, Los hermanos Karamazov. Allí se articulan de manera magistral la relación del humano con la divinidad, las angustias del hombre de la época, los análisis psicológicos profundos, las contradicciones de la libertad. Es tal vez la primera novela de ideas moderna y es justamente la piedra fundamental de lo que será la novela del principios del siglo XX y que luego se prolongará durante las primeras décadas como la novela por excelencia. Tiene un tratamiento finísimo del detalle de la vida cotidiana. Los diálogos son geniales y hay cierto grado de ironía que es propia justamente del fatalismo del autor. La cotidianidad, los diálogos y la ironía se ligan permanentemente a la tragedia. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dijo de Fiódor Dostoyevsky que era el único psicólogo del que se podría aprender algo. Y José Ortega y Gasset decía que mientras algunos escritores eran arrastrados por la resaca de los tiempos, Dostoyevsky se mantenía e iba a mantenerse en lo más alto para siempre. Y así ha sido. Voy a leerles un fragmento del capítulo 2 de Crimen y Castigo, una novela que les recomiendo. Tengo que decirles desde ya que todas las obras de Dostoyevsky son muy extensas, pero vale la pena. Capítulo 2 de Crimen y Castigo. ¿Y si ya hubiesen llevado a cabo el registro? Si los encontrase en mi cuarto. Pero llegó a su cuarto y nadie había entrado. Ni Nastasia había tocado nada. Pero, señor, ¿cómo pudo dejar aquello en el agujero? Fue al rincón y pasando la mano por debajo del papel, sacó los objetos, que en total eran 8. 2 cajitas con pendientes o algo por el estilo, que no se paró a mirar. 4 estuches de piel, una cadena envuelta en un trozo de periódico y otro objeto igualmente guardado que parecía una condecoración. Lo metió todo en los bolsillos de su abrigo y en el que le quedaba del pantalón, procurando ocultarlo bien. Tomó asimismo la bolsa y salió del cuarto, dejando la puerta abierta. Caminaba con paso acelerado y resuelto y, aunque abatido, no le faltaba la presencia de espíritu. Temía una persecución. Temía que antes de media hora, antes de un cuarto de hora, se dictase orden de detención contra él y necesitaba hacer desaparecer a toda costa las piezas de convicción. Debía limpiar todo vestigio mientras le quedaba alguna fuerza, mientras no se extinguiera del todo su razón. ¿A dónde iría? Tiempo hacía que estaba resuelto. Arrojarlo todo al canal, hundir en el agua su secreto y asunto terminado. Esto es lo que había decidido la víspera, cuando entre delirios deseaba levantarse, salir de casa y deshacerse inmediatamente de aquellos objetos comprometedores. Mas ahora resultaba que no era tan fácil deshacerse de aquello. Durante más de media hora estuvo en el canal
Ekaterninsky, mirando las escalinatas que llevaban al agua, sin atreverse a poner en ejecución su plan. Siempre le salían al paso, o una armadilla, o mujeres que lavaban ropa, o barcas allí amarradas, siempre gente que todo lo miraba. Podían verlo de todas partes, no podía uno bajar hasta el último escalón y pararse allí para tirar aquello al agua, sin infundir sospechas. ¿Y si los estuches flotasen en vez de hundirse? Y claro que flotarían. Aún sin hacer nada, todos los transeúntes se paraban a mirarle como si tuvieran más misión que vigilar. Amigos, hasta el próximo encuentro en Autores en Ciudadela. Les recomiendo a Fyodor Dostoyevsky. Como siempre, los aportes de María García Marichal para Esto es Arte son, diría que exquisitos, ¿no? En esta portada con Fyodor Dostoyevsky. Amigos, ingresamos ahora al segundo segmento, micrófono abierto 88.7, de un espacio para los socios de AUDE, en el que nos cuentan sobre sus nuevas obras o sobre aquellas cosas que a cada socio le interesan. En esta oportunidad recibimos, o mejor dicho, vamos a tener en los próximos 4 programas que vienen, vamos a tener a Daniel Barbiel con una propuesta interesantísima. Así que los dejo con la voz y con el encanto de Daniel Barbiel aquí en Esto es Arte. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quien les habla, José Daniel Barbiel, en calidad de profesor y escritor, miembro del Consejo Directivo de AUDE, tengo el gran placer de dirigirme a ustedes, invitándoles a compartir algunas notas sobre momentos claves de mi experiencia personal y que tuvieron lugar dentro de un lapso que ya ha cumplido los 82 años. Les voy a contar que algunos de esos hechos, episodios y anécdotas, junto a sus personajes protagónicos, fueron todos de una gran relevancia para mí. Diría yo que hasta definitoria, sin duda, en el delinear una senda por la que debería transitar en la vida. Senda que me llevó a la docencia, paralelamente a la actividad bancaria. Aunque esas actividades no tenían mayor relación entre sí, ambas fueron igualmente motivo de mi atención. Una, resolviendo el ineludible tema económico. La otra, conectándome con mis alumnos, luego con la música, con el teatro y con el arte de la escritura. Vamos al encuentro de nuestra primera de 4 entregas. Desde muy pequeño, digamos que a partir de la etapa de educación inicial y luego en la primaria, un gran entusiasmo por los libros hizo carne en mí. Primero fue el gusto de escuchar relatos y cuentos sobre personajes de fantasía y misterio que me leían. A medida que iba creciendo, el gusto por la lectura se fue incrementando. Tuve la gran suerte de contar con excelentes maestros que advirtieron ese interés y me alentaron con sus consejos y propuestas. Uno de ellos fue encauzar mi predilección por la geografía y la historia, dándome todo el apoyo bibliográfico disponible. Y además, valiéndose de otros libros de aventuras, me acuerdo algo de Emilio Salgari, de Horacio Quiroga, de Edgar Allan Poe, y revistas de cómics de la época que los niños de mi edad utilizaban y leían y se comentaban, como Patoruzú, Patorucito, Locuras de Isidoro, Superman, con los que disfrutaba plenamente mis ratos libres. Ese gusto por la lectura continuaría en el curso de los años siguientes, diría que hasta por el resto de mi vida, hasta estos tiempos actuales. En el pasaje por la educación media, complementaría mi inclinación por el estudio de las lenguas ya iniciada en la primaria. El estudio del idioma español, mediante la analogía, la sintaxis y la ortografía, me proporcionó las bases para una correcta escritura y complementariamente los idiomas, francés e inglés sobre todo,
que también aprendí en forma intensiva. Me ayudaron a ensanchar mis horizontes. A tal punto sentía placer en comunicarme a través de aquellos idiomas que complementé lo curricular con clases particulares. Por otra parte, conté con una ventaja adicional por el hecho de concurrir a una institución bilingüe. El francés, por ejemplo, recuerdo que se practicaba todos los días. El maestro Sebastián nos saludaba en francés y luego continuaba hablando en dicho idioma. Lo recuerdo entrando a nuestra aula de clase. Bonjour, mes élèves, ouvrez le livre à la page 23. Le chien. Monsieur Barbiel, lisez s'il vous plaît. Fue en esa etapa de mi educación que nació mi afición por otra asignatura, la literatura, que a su vez sentaría las bases para conducir mis pasos hacia futuras actividades tan caras para mí como fueron la escritura y también el teatro. En nuestro próximo encuentro les seguiré contando sobre otros eventos interesantes. Estamos en Esto es Arte, en el corazón de la ciudad de Montevideo, en FM Ciudadela 88.7. Ingresamos ahora a Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida ejemplar de muchos uruguayos comprometidos con la cultura y muchas otras veces comprometidos con el grupo social en el que se desenvolvieron y que Beatriz Marenco nos cuenta para que nos inspiremos con su ejemplo. Aquí en Crónicas del Camino. Amigos de Esto es Arte, qué placer este encuentro. Hoy en Crónicas del Camino comenzaremos a hablar del PAM y de una institución donde nacieron estímulos cardinales, solidaridad fraterna que no se agota y rutas que fueron ofrendando su esencia. Y así me va señalando el sendero porque entiendo que aquí no podemos hablar de un único lenguaje. Así, amigos, revelo instantes de encuentro. Fue destacándose entre la penumbra de los fondos, cercano a quienes ostentaban vestimentas que parecen aún transparentarse entre pliegues táctiles que pueden casi sentirse con los dedos, en bellísimas escenas de campo y en días de fiesta. El arte lo abrazó. La comida ha sido un tema recurrente en la historia de las primeras escuelas. Si un alumno dominaba el bodegón, estaba preparado para dar el gran salto. Así, bañado en luz, objeto de caridad y en lo cotidiano, acompañado de utensilios, en los diversos episodios de la vida el pan ha estado presente. En Francisco de Goya, en Manet, en Diego Velázquez, en Francisco de Zurbarán, en Monet, en Dalí, en Fray Juan Ricci, aparecen en su mejor tonalidad, verdadera delicia para la contemplación. Bartolomé Murillo, maravilloso, autodidacta en lo esencial, lo situó a los pies de los niños, aquellos que de forma inimitable pintaba, mostrándonos así otra escena de la vida. La literatura lo vitalizó en leyendas, en cuentos y en místicos sucesos, celebrando así su importancia. Asoma en la pluma de Neruda, de César Vallejo y de Almafuerte también. Finura y delicadeza brotaron de Juan Ramón Jiménez cuando escribía en 1914 Platero y yo. El pan se entra en todo, en el aceite, en el gazpacho, en el queso y en la uva, para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en el jamón, en él mismo. Pan con pan, también solo, como la esperanza o con una ilusión. Pan y cebolla inspirarían a Miguel Hernández sus nanas de la cebolla, que nos ha adentrado la tristeza en el alma, también la esperanza. De 1939 es uno de los poemas más conocidos, compuestos en la cárcel de Torrijos, tras recibir una carta escrita por su mujer en la que contaba que no comían más que pan y cebolla. Era época de hambruna. Esta es la sal, este el aceite, y al centro el pan que casi habla, oro más lindo que oro del pan. No está en la fruta ni en la retama y da su olor de espiga y horno, una dicha
que nunca sacia, decía Gabriela Mistral en La Casa. Amigos, podría seguir nombrando a todos aquellos que en su huella hacen nacer a otros y que con hospitalidad pristina me envuelven, y llenaríamos páginas y detendríamos para siempre los relojes. Pero también un impulso repentino me lleva al cine. Si recorremos un poco su historia, Charles Chaplin en Charlotte Panadero de 1914 nos contaba una historia que tenía un miraje visionario, como todo el cine de Chaplin. El cine italiano, ¿cómo olvidarlo, amigos?, donde no es difícil constatar una gran hogaza de pan sobre la mesa, costumbres y suspiros, capítulos de historia que reflejaban una realidad, porque no hay que olvidar el tiempo transcurrido. En 1954 se estrena Marcelino Pan y Vino, película icónica de la historia del cine español, reconocida en muchos países, alzándose con importantes premios. Ladislao Badja fue su director y en ella se plasma la relación entre un niño y Jesucristo, donde el simbolismo aparece con firmeza. Como verán, de temática religiosa, el alimento es parte fundamental y adquiere valor en esa relación, donde el pan y el vino son los alimentos a los que accede Marcelino y desea compartir con Jesús. No faltan las del género comedia, como Mi panadería en Brooklyn de 2016, que cuenta de preservar el legado familiar y mantener una tradición. Y qué importante esto, amigos. Pan de limón con semillas de amapola, qué título, de 2021, que nos habla de recetas, secretos bien guardados y la emoción que descubre derroteros. Y así, en este juego de luces y de imágenes que nos da el cine, voy descubriendo que todo yergue sus tesoros y la música de un tiempo olvidado nos devuelve la sonrisa, porque Aserrín Aserrán, esa preciosa canción popular española, nos llena de bellísima nostalgia y se nos abre el apetito cuando Pan con mantequilla, cuando sale el sol, canta conjunto clásico haciendo sonar sus trompetas con sordina. Hoy se siente en las calles de México Panadero con el pan de Tintán, una canción que ha vuelto con claras razones vitales y donde, repartiendo el pan, suena insistentemente. Amigos, hasta aquí vamos hoy. Y así hemos viajado entre vidas distintas y magnéticas luces que se atraen, de revelaciones estilizadas, intentando también exponer un poquito limpio el pensamiento. Nos encontramos en el próximo programa con más sobre el pan. Les dejo un gran abrazo. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, estamos de nuevo con la segunda parte y con la felicidad siempre de estar hablando de esto que siempre decimos que nos apasiona, que es el arte, pero en particular, de forma personal, me gustan muchísimo las vanguardias del siglo XX por todo lo que han generado a partir de ahí y el cambio radical y la forma de ver el arte. Y en los programas anteriores habíamos hablado del constructivismo, al principio el constructivismo ruso, que es el origen, y después habíamos comenzado a hablar de Joaquín Torres García, del personaje, y además dejábamos la puerta abierta para el programa de hoy hablar del constructivismo universal. Joaquín Torres García, como artista y pensador, tuvo una influencia significativa en el arte latinoamericano. Sus ideas y enfoques innovadores ayudaron a configurar la dirección del arte en la región. Además, su compromiso con la universalidad del arte y su búsqueda de una expresión que trascendiera las fronteras culturales y nacionales dejaron una marca perdurable en el panorama artístico latinoamericano. Uno de los aspectos destacados en la trayectoria de Torres García fue su relación con las vanguardias artísticas europeas. Durante su estancia en España, tuvo la oportunidad de interactuar con artistas como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky y Piet Mondrian, entre otros, claro. Estas interacciones y su exposición a las corrientes artísticas europeas de vanguardia influyeron en su propia práctica artística y en su concepción del arte. Al regresar a Uruguay y fundar el taller Torres García, Joaquín se convirtió en una figura central en la escena artística latinoamericana. A través de su taller, impartió clases y difundió su visión del constructivismo universal, influenciado a numerosos artistas jóvenes de la época. Además, sus ideas sobre la construcción consciente, el uso de formas geométricas y
la universalidad del arte resonaron profundamente en la comunidad artística de América Latina. El impacto de Torres García se extendió más allá de su taller y se hizo evidente en el surgimiento de movimientos artísticos en diversos países latinoamericanos. Su enfoque del arte como un medio para expresar la identidad latinoamericana y la conexión universal influyó en el desarrollo del arte concreto en Argentina, el neoconcretismo en Brasil y el constructivismo en Venezuela, por mencionar algunos ejemplos. Además de su papel como artista y maestro, Torres García también escribió ensayos y manifiestos que abordaban sus ideas sobre el arte y la necesidad de una expresión artística auténtica y universal en América Latina. Estas obras escritas contribuyeron a la difusión de sus conceptos y a la formación de un discurso crítico y reflexivo en torno al arte en la región. Los principios fundamentales del constructivismo universal, la universalidad, la construcción y la intuición geométrica. El principio de universalidad en el constructivismo universal se refiere a la idea de que el arte debe trascender las fronteras culturales y nacionales, buscando así una conexión y comprensión universal. Joaquín Torres García creía en la importancia de una expresión artística que pudiera ser comprendida y apreciada por personas de diferentes orígenes culturales y geográficos. Su enfoque universal abogaba por la creación de un lenguaje visual compartido que fomentara la comunicación y la unidad entre las personas. El principio de construcción se basa en la noción de que una obra de arte debe ser una construcción consciente y planificada, basada en principios geométricos y estructurales. Torres García enfatizaba en la importancia de la organización y la composición en el arte. Utilizaba formas geométricas como líneas, rectas, círculos y triángulos y los combinaba de manera equilibrada y armoniosa. Para él, la construcción de una obra de arte iba más allá de la mera representación visual. Era un proceso de construir una realidad estética basada en la ordenación consciente de los elementos. La intuición geométrica es otro principio clave en el constructivismo universal. Torres García valoraba la intuición y la geometría como herramientas para crear obras de arte equilibradas y armoniosas. Para él, la geometría no era simplemente una cuestión de formas y estructuras rígidas, sino una manera de organizar y equilibrar los elementos visuales de una obra. La intuición geométrica implicaba confiar en la capacidad intuitiva del artista para seleccionar y combinar formas de manera que transmitieran una sensación de orden y equilibrio visual. Estos tres principios, universalidad, construcción e intuición geométrica, se entrelazan en el constructivismo universal de Torres García para crear un enfoque artístico y filosófico único. Su visión del arte como una forma de comunicación universal basada en la construcción consciente y en la intuición geométrica ha dejado una profunda influencia en el mundo del arte y continúa inspirando a artistas y pensadores hasta el día de hoy. Joaquín Torres García buscaba una síntesis entre la tradición artística europea y las culturas indígenas de América Latina a través de su enfoque del constructivismo universal. Consideraba que tanto la tradición europea como las culturas indígenas poseían elementos valiosos que debían ser integrados para crear una expresión artística auténtica y significativa en el contexto latinoamericano. La valoración de la tradición artística europea, donde Torres García reconocía que la riqueza y la importancia de la tradición artística durante su estancia en España tuvo contacto con los movimientos de vanguardias europeos y se relacionó con artistas influyentes de la época, asimiló conceptos y técnicas provenientes de la tradición europea como el uso de formas geométricas y la construcción consciente de la composición. Esta influencia se puede apreciar en su estilo y en su enfoque artístico, en la incorporación de elementos de las culturas indígenas de América Latina y paralelamente Torres García reconocía la riqueza cultural y simbólica de las culturas indígenas de América Latina, donde valoraba sus símbolos, mitos y formas de expresión artística como parte integral de la identidad latinoamericana. Incorporó de esta forma elementos indígenas en sus obras como símbolos precolombinos y representaciones estilizadas de figuras indígenas. Esto reflejaba su intención de integrar y rescatar la herencia cultural autóctona en su arte, creando una conexión más profunda con el contexto latinoamericano. Así, en la búsqueda de una expresión auténtica y universal, la síntesis entre la tradición europea y las culturas indígenas de América Latina no implicaba
buscaban la mera combinación superficial de elementos. Para Torres García era importante encontrar una expresión artística auténtica y universal que trascendiera las influencias particulares. Buscaba establecer un lenguaje visual comparativo que pudiera ser comprendido y apreciado por personas de diferentes orígenes culturales. Su enfoque del constructivismo universal se basaba en principios geométricos y estructurales que permitían la creación de una expresión equilibrada y armónica donde convergían las influencias culturales diversas. Aquí le damos punto final a este capítulo del constructivismo universal de Torres García. Ya 2 programas anteriores habíamos hablado del constructivismo nacido en Rusia, sus influencias. Luego comenzamos un poco a hacer brevemente sobre la vida del gran Joaquín Torres García, que quizás más adelante hagamos un programa especial, pero sobre Joaquín Torres García, de su vida en Europa, en Estados Unidos, en Uruguay, y todas sus influencias. Pero que esto lo estamos haciendo ahora con el constructivismo universal, que comenzamos el programa pasado, lo estamos continuando hoy, dando punto final ahora, y lo vamos a continuar el programa que viene. Nos estamos escuchando aquí en Hablarte, en Esto es Arte. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista, con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte desde la FM 88.7 Radio Ciudadela. En la entrevista de la semana hoy nos acompaña Razia Freiler, de profesión psicóloga, pero en su otra, relación con su vida es artista plástica. Bienvenida, Razia, a Esto es Arte. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Razia, tenemos esta nota pendiente desde hace bastante tiempo. Y bueno, por fin se nos dio, ¿no? Oportunamente nos habíamos encontrado el año pasado, creo que fue en varias ocasiones. Sí, en tu exposición en el World Trade Center, en la presentación de la novela de Mercedes Rosende. Es cierto. Y luego en el CASMU, donde fui invitado por ti para conocer el programa de Saludarte, ¿no? Que además donde tú sos fundadora, ¿no? Esta organización que promueve la salud a través del arte. Y que hoy continúa, además, no en el CASMU, pero continúa en otro lugar. ¿Querés contarme un poco cómo es esto? Sí, Saludarte es una fundación que ya tiene 24 años y que promueve la salud, como bien dices tú, a través del arte y del humor, y tenemos distintos programas. Uno de ellos es Jarabe de Risas, que es el programa que tú conociste cuando fuiste al CASMU y viste in situ a nuestros artistas trabajando con los pacientes internados y con los familiares y el personal de salud. Lo llevamos adelante durante muchos años y recientemente se vio interrumpido por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero nosotros seguimos adelante con otros programas como es Juntos y Diferentes, que es un programa de prevención del bullying y promoción de la convivencia pacífica en entornos educativos. Tenemos una compañía teatral de teatro espontáneo, que es toda una metodología específica con la cual trabajamos con los niños y niñas a partir de los conflictos que ellos enfrentan y las situaciones que ellos plantean se ponen en escena y a partir de allí es todo un proceso en el cual los propios involucrados son los que van planteando soluciones a los conflictos planteados. Seguimos adelante con ese programa. También hemos trabajado en prevención de adicciones para cantidad de organizaciones y colectivos sobre temáticas sociales y de promoción de salud en general. Realmente una gran tarea, ¿no? Una gran tarea social, además. Sí, es muy emocionante poder, aportar un granito de arena en temas tan gravitantes para todos nosotros. Ni hablar que sí. Bueno, pero
ahora, en tu otra faceta artística, ¿no? Netamente artística, tus obras, para mí muy actuales, recogen, desde la impresión que a mí me dan, la esencia de nuestro presente y definen nuestro paisaje urbano, sobre todo, por la existencia que llevamos. O sea, ¿cómo catalogás tú tu propia obra? Bueno, no sé si podría catalogarla, pero sí puedo contarte que me inspira todo lo que sucede a mi alrededor, y dentro de eso la posibilidad, o sea, las escenas urbanas, todo lo que es el movimiento, y sustraerme un poco de lo obvio para mirar un poquito más allá. Por ejemplo, esta transformación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Que va de lo humano a lo poshumano, pero también las nuevas socialidades, las culturas juveniles. Veo una vitalidad muy grande allí. Yo soy una apasionada del skateboarding, me encanta verlo, me encanta asistir a esa libertad de movimientos, y veo allí una posibilidad de pensar y repensar cuestiones que tienen que ver con la vida contemporánea. De esa forma encaro yo esta nueva exposición que se llama Umbrales, y umbrales en el sentido también de poder de utilizar técnicas mixtas, una hibridez de lenguajes y de técnicas que permite pasar del concepto a la materialidad de la idea, ¿no? De distintas maneras. Sí. No ceñirse a un único lenguaje artístico, ni ceñirse a una única técnica, sino poderme expresar a través de distintos soportes. Inclusive, en este caso, por ejemplo, el soporte que utilizo para mis pinturas es el cartón, ¿no? Que tiene que ver con el valor de la sustentabilidad. Entonces, es como que todo está encadenado, ¿no? Hay como cierta visión bioética que atraviesa mis obras, ¿no? Que es como un ámbito de resistencia cultural contra cierta deshumanización que percibimos a nivel global, se podría decir, en esta era tecnológica. Sí, tú estudiaste arte contemporáneo en Nueva York, también en nuestro país. Y las obras que yo conozco tuyas son muy actuales, ¿no? Pero ¿cuándo despertó esta pasión por expresarte a través del arte? ¿Qué otros trabajos anteriores tienes? Sí, yo hice algunos cursos, pero en realidad mi pasión por el arte viene desde siempre. Claro. Desde niña me gustó escribir, pintar, actuar, bailar, en fin, recitar, todo lo que fuera, todo lo que era relacionado con el arte, que además era muy incentivado en mi hogar, me encantaba. Después también me apasioné por la psicología y de hecho estudié la carrera, ejercí muchísimos años, y de alguna manera esos dos ámbitos de mi vida se fueron como integrando. Yo estudiaba canto, por ejemplo, viví en otros países también, y el teatro también me apasionó, y de alguna manera se fue integrando el arte con mi quehacer y con la psicología. Mi interés por la subjetividad humana y buscar nuevas formas de expresar y de representar lo que son las experiencias, sobre todo de la vida cotidiana, siempre me interesó. Sí, justamente esto que me cuentas para mí está en relación a tu exposición anterior, Vidas en Tránsito, porque ahí lo que lograbas captar en aquella variedad de expresiones humanas recogidas de momentos muy comunes a todos, ¿no? Que realmente lo que a mí me impresionó fue
reconocer actitudes, gestos, miradas que estaban allí presentes en tu obra, pero que las reconocí ahí como algo muy común. Hasta entonces no me había dado cuenta de que tantos, y digo, me incluyo, todos nosotros, generamos esas expresiones, ¿no? Que creo que si nos viéramos y tomáramos conciencia frente a un espejo de cuando vamos en un ómnibus, ¿no? Como es una de tus obras, ¿no? Tenemos esas miradas, ¿verdad? Sí, esos gestos, ¿verdad? Sí. Esos gestos silenciosos. Sí. Y esa exposición además estaba muy teñida por la pandemia, también, ¿no? Por la gente caminando cabizbaja, con barbijos. Sí, sí. En ese momento estaba muy teñida por toda esa situación que estábamos pasando. Esta muestra tiene otro giro. Aquí aparece mucho la pasión vital y la fuerza de las culturas juveniles, los grafitis, las expresiones urbanas, son puestas en valor, ¿no? Así como el espacio público, todo eso queda puesto en valor en esta nueva muestra. Sí, decime, eres una mujer muy urbana, ¿no? Sí, es cierto, sí. ¿Cómo te sientes o cómo te sentirías en otro medio, por ejemplo el campo? ¿Podrías realmente captar la esencia del campo o estás tan metida en la ciudad que es lo que intentas demostrar justamente, es esa identidad o la conexión nuestra de los que somos realmente? Todos somos los que hemos nacido acá en Montevideo, por ejemplo, o puede pasar en otra ciudad, tenemos una visión muy de lo nuestro, ¿no? Sí, es cierto que soy muy urbana, pero también es cierto que mi filosofía de vida es hacer lo que pueda, donde esté, con lo que tenga. Muy bien, muy bien. O con quien esté, y con quien esté. Entonces, yo te diría que mi hogar es, además de mi hogar familiar, de pareja, y bueno, que es fundamental, mi hogar es también mi imaginación. Entonces, si bien el paisaje urbano me estimula muchísimo, creo que si se diera la circunstancia de estar en otro lado, no dejaría de crear. Claro. Obviamente que mis producciones serían distintas, pero no podría frenar esa necesidad que me surge, que es muy fuerte y que me lleva realmente a la creación, que es ese impulso creativo, ¿no? Ese placer de transformar lo que veo en otra cosa. Bien, vamos también a decir que la exposición Umbrales va a ser a partir del 30 de mayo en el Hotel Hyatt, en la Rambla República del Perú, 1479, a partir de las 19 horas más o menos, ¿no? Perfecto, y bueno, va a estar todos los días abierta en horario habitual, porque es un hotel y bueno, se puede entrar allí sin ningún horario restringido, digamos, ¿no? Exacto. ¿Hay en esta nueva muestra Umbrales un acercamiento, digamos, entre lo digital y lo analógico? Sí, en realidad cuando hablamos de umbrales también hay una alusión a el pasaje entre una cosa y otra, claro. ¿No? Poder, bueno, pensar desde lo analógico o mismo obras que pueden tener una etapa de realización analógica, pero haber partido, por ejemplo, de una fotografía digital que capté en alguna escena urbana, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Decime, hoy se habla mucho sobre el avance vertiginoso, sobre la inteligencia artificial, vinculada a todo, incluso vinculada al arte, que nos llama mucho la atención. ¿Qué opinión te genera esto? Mira, yo todavía no he explorado esa posibilidad, pero creo que es como todo. Si hay creación del autor, digamos, más allá de la inteligencia artificial, bueno, podríamos estar frente a una obra de arte. Si simplemente se trata de apretar un botón y que la máquina haga el resto, bueno, creo que no estaríamos posiblemente frente a
una obra de arte, ¿verdad? Porque yo entiendo que la obra de arte tiene que tener algo más que la mera reproducción o la mera característica de apretar un botón, ¿no? Claro. O por lo menos saber qué botón apretar y cómo hacerlo y para qué, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, tiene que haber un trabajo del artista, un proceso creativo que le dé sentido a lo que se va a hacer. Ahora, si el medio es ese, bueno, habría que ver, es como en todo, ¿no? Habría que ver qué, cómo, para qué, con qué sentido se hace y bueno, cómo es ese proceso, el resultado. Claro, porque ahí podría estar la diferencia. Claro, entramos en un debate filosófico, si se quiere, ¿no? Sí. Porque es muy subjetivo, porque la diferencia entre cargar un programa en un sistema donde justamente se alimenta de datos que un humano carga, es diferente, o sea, es diferente el proceso, pienso yo, ¿no? Ignorante en el tema, pienso yo que es muy diferente el proceso que hace en este momento ese programa para generar una obra de arte, entre comillas, pongámosle, al proceso que hace un humano que marca un objetivo en cuanto a la producción de una obra relacionada entre lo que siente, en este caso tú, ¿no, Racia? Con lo que capta del resto de los humanos insertos en una ciudad, en lo urbano, con sus luces y sombras, ¿verdad? O sea, ahí hay un motivo, hay un objetivo, como decía. Hay una emocionalidad Exacto. también, ¿no? Hay una involucración, un involucramiento afectivo del artista, que Claro. en el caso de la inteligencia artificial no está dado, es Exacto. una máquina. Claro. Entonces, bueno, creo que, no sé, habría que ahondar más en ese tema, pero me parece que si bien puede ser una herramienta que bien usada en determinado momento, de determinada forma, puede hacer parte de un proceso artístico, como sustitución del mismo, a mí por lo menos me ofrece interrogantes. Ni hablar. Bueno, hemos abordado un tema muy complejo en poquitos segundos, pero bueno, queda planteado. Es un tema apasionante. Sí, queda planteado. Bien, hemos llegado por hoy al fin de esta nota, quedaría para hablar muchísimo más contigo. Pero vamos a recordar que la exposición Umbrales será a partir del 30 de mayo en el Hotel Hyatt, en Rambla, República del Perú, 1479. Allí los esperamos, ¿verdad, Racia? Así es, a partir de las 19 horas. Y va a estar por un mes la muestra. Bueno, bastante tiempo. Sí, por suerte sí. Así que será un placer recibirlos. Encantado. Bueno, Racia Fraile, ha sido una alegría conversar contigo nuevamente. Igualmente. Muchísimas gracias. Voy a estar contigo acompañándote como la otra vez, así que nos vamos a ver. Será un placer. Un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Amigos, nos despedimos de Racia Frailer y con gran alegría además, los esperamos a todos en la inauguración de Umbrales en el Hotel Hyatt. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, aquí en la FM 88.7 en Esto es Arte. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado al final del programa de hoy, un nuevo programa, un nuevo desafío, pero siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado con la misma intensidad con que lo hicimos nosotros. Es por esto que estamos acá para continuar en la línea creativa que tanto nos gusta vibrar. Agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su conocimiento y su enorme cariño. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a Esther Ferreira, que nos acompaña desde hace años en los controles, te decimos te deseamos que tengas un muy buen fin de semana. Y no dejes de escuchar la programación que continúa
a partir de Esto es Arte. Y recuerda que mañana sábado también nos puedes volver a escuchar a las 18 horas en la repetición del programa. Y bien, les pido disculpas por la afonía que todavía se me nota y estoy luchando con ella. Les mando un gran abrazo a todos y nos encontramos el próximo viernes, aquí desde el corazón de la ciudad de Montevideo.